Presenta Inco, FNC, Cutsa. Pronto, con pronto tenés con qué. Seguro Americano, la medicina privada a otro nivel. Catunasí, Terminal Cuenca del Plata, terminal especializada de contenedores Puerto de Montevideo. Salus, orgullo de nuestra naturaleza. Casmu, afiliate por el 1444 o en casmu.com.uy. Casmu, estamos para cuidarte. Santander, el mejor programa de beneficios. Soy Santander. SACEM, 70 años siendo protagonistas de las grandes obras de Uruguay. SWAT, que te brinda todo para hacer el examen médico de la libreta de conducir sin demoras. Reserva ahora en swat.com.uy. Y UTE. Buenas noches, gracias por estar ahí. Estamos en La Mira, estamos en el último programa del ciclo 2022 de En La Mira. Vamos a estar más adelante con el fiscal de corte, Juan Gómez. Como los fiscales han estado en el banquillo, pasaron de acusadores a acusados. Vamos a estar viendo un resumen del año, hecho con los temas más importantes por Diego Ríos. Vamos a estar tocando de manera editorial el tema de la grieta social. Y ahora en este primer bloque tenemos el gusto de recibir al presidente de ANCAP, Alejandro Stepanicic. Gracias por estar, Alejandro. ¿Qué tal? Un gusto estar con ustedes, Gabriel. ¿Chances de que en enero baje el combustible? A ver, según lo que dicen los indicadores internacionales al día de hoy, con menos de 3/4 partes del periodo de cálculo transcurrido, tendrían que bajar. Pero es demasiado prematuro decir si van a bajar o no en enero, porque todavía falta una semana de cálculos y los mercados internacionales son bastante traicioneros. Así que ¿Tanto? ¿En una semana te puede cambiar una decisión tan grande como bajar o no bajar el combustible? Sí, Gabriel, sí. En pocos días se puede generar un cambio sustantivo. ¿Sí? Por ahora los indicadores están más bajos que el promedio del mes anterior, con lo cual el promedio hasta ahora es menor. Pero es un promedio de 30 días. Sí. Si en los últimos 7 días hay un empuje al alza. Pero hasta ahora en 2/3, en 3/4 por ahora los indicadores están menores que el mes anterior. Si el mes cerrara hoy, la indicación de la Orsea seguramente fuera de una indicación de un promedio menor que el mes anterior. Alejandro, este tema, ¿no? El manejo del precio del combustible. Muchas veces se habló de que ANCAP tenía que comportarse como una empresa, que tenía que competir, que tenía que ser eficiente. Algunas medidas que se anunciaron, se intentaron tomar, privatizaciones calificadas como tal y tal, generaron un debate político, ¿verdad? Cuando se empieza a manejar el precio del combustible y a costo del bolsillo de ANCAP, digamos, ¿no? Subsidiando el precio para que no suba o para que eventualmente baje. No se corre, primero, el riesgo de que no se recorra el camino de convertir a ANCAP en una empresa que debería funcionar con las leyes del mercado, ¿no? Sino más una empresa estatal en su carácter de subsidiadora. Pero además, ¿no se corre el riesgo de convertir a ANCAP en una herramienta política para manejar el humor de la gente en un tema tan sensible como el de los combustibles? Gabriel, eso fue hasta la aplicación de esta metodología. Así era manejada ANCAP, con un criterio estrictamente político, con ajustes forzados una vez al año o una vez cada año y medio o 2 años, como fue entre el 2018 y el 2020. ¿tá? En el gobierno anterior se ajustan los combustibles en enero del 2018 y no se volvieron a ajustar hasta que cambió el gobierno. ¿Cómo es posible que una empresa que maneja el vaivén de los mercados internacionales, que cambian los precios todos los días, pueda tanto tiempo mantener sus precios de ventas? La respuesta es una sola. O gana mucho la empresa y pierde la sociedad, o se subsidia la sociedad y pierde mucho la empresa. Pero perdóname que te haga un... Vos me estás hablando ahí de pronto de volúmenes o de cantidad, de monto y de plazo, de tiempo, pero es un hecho que si nos hubiéramos guiado por el precio de paridad de importación,
hubo veces en que el precio debía haber subido y no subió. Sí, por Entonces eso, ahí también este gobierno está utilizando la discrecionalidad. perfecto, y lo comparto, tenés toda la razón, pero hay una gran diferencia. Primero que ahora hay un parámetro objetivo para comparar. El precio de paridad de importación es el precio que deberían costar los combustibles en Uruguay. ¿Sabés contra qué está yendo? Sabés contra qué comparás, y eso se hace todos los meses. Eso es el primer punto. Segundo punto, desde que se aplica esa metodología, el gobierno siempre inclinó la balanza para el lado de la sociedad. Y lo hizo de tal manera, lo hicimos porque hay mucho también de la gestión de las gerencias de ANCAP, lo hicimos de tal manera que en lo que va del año 2022, la sociedad dejó de pagar alrededor de 200 millones de dólares, ese subsidio que ANCAP hizo a la sociedad. Sin embargo, en el mercado monopólico, que es donde aplican las tarifas reguladas por el Poder Ejecutivo, ANCAP dio un balance de prácticamente cero. No perdió ni ganó plata. ¿Qué quiere decir eso? El gobierno y ANCAP manejaron la renta monopólica en favor de la sociedad. Y ANCAP, en los negocios en los que puede competir, que son muchos, ganó 46 millones de dólares hasta septiembre incluido. Entonces, creo que hay un manejo muy profesional de las finanzas de ANCAP, tanto de la órbita del Poder Ejecutivo, Ministerio de Economía, OPP, como de las gerencias de ANCAP, porque las gerencias de ANCAP hoy saben claramente que el mes siguiente el precio al que va a recibir ANCAP de la población no va a superar el precio de paridad de importación. Es un precio de mercado. Entonces, por primera vez, ANCAP está continuamente expuesta a un precio de mercado. Eso es muy bueno. Está bien. Pero esto que me estás diciendo de la manera de actuar, significa que esto que estamos hablando de enero, el hecho de que eventualmente, salvo que en la última semana se disparen mucho, el precio se puede mover al alza, incluso por encima de lo que debería ser el punto de equilibrio, y aún así que los combustibles bajen. A ver, hasta ahora no se ha dado la indicación de que ante precios al alza en el mercado internacional los combustibles en Uruguay bajen. Lo que ha ocurrido es que suben no se sube y en Uruguay o no sube o sube menos. O sea, se ha administrado la renta monopólica justamente para dejar la mayor parte de la renta monopólica en la sociedad sin afectar las finanzas de ANCAP. Y eso me parece que en el mediano plazo todos lo vamos a reconocer como una enorme virtud que le pone presión a ANCAP para actuar de forma profesional. Porque antes era un tema de negociación el mes de diciembre. La gerencia financiera de ANCAP se juntaba con la OPP, con el Ministerio de Economía, 2018, diciembre de 2017. Se juntaban, veían los números, hay que aguantar para la campaña electoral de 2019, ¿cómo hacemos? Bueno, generamos una bolsa muy grande al principio y después vemos. Y si hay alguna catástrofe, bueno, después ajustamos de nuevo. Eso no es justo, porque durante mucho tiempo, 622 millones de dólares es lo que pagó la sociedad de más en los combustibles en los años 2019, 2018, 2017 y 2016. 622 millones de dólares que se le sacaron a la economía, que la capacidad productiva del país se vio resentida por esta política anterior de fijación de precios. Ahora, yo te digo, 2021, 2022, 358 millones de dólares de menos. La caja de ANCAP está espectacularmente bien, la economía de ANCAP está totalmente saneada, la economía del mercado monopólico está con una ganancia mínima, o sea, prácticamente cero. Quiere decir que hay una prudencia en el manejo de las finanzas muy significativa. ¿Qué es lo que falta? ¿Qué es lo que falta para que la sociedad confíe en este régimen? Que cuando los combustibles bajen significativamente en el mercado internacional y sean menores al precio que tiene el mercado local también baje. Quizá eso se pueda dar, ya se dio hace un par de meses atrás, quizá se pueda dar en enero y quizá si siguen los precios bajos. Lamentablemente la indicación que yo tengo de los mercados es que los precios deberían subir en el año 2023. No parece razonable que se mantengan tan bajos. El contexto internacional, la guerra, etcétera, etcétera. Los analistas internacionales están pensando en que el promedio del año que viene tendría que ser entre 90 y 100 dólares por barril. ¿Y está? Hoy está a 80. Alejandro, pusimos ahí como título el futuro de los combustibles, ¿no? De alguna manera estamos hablando de cuestiones que el ANCAP
van a repercutir en el futuro, pero en el manejo de cuestiones de finanzas. Un tema con el que lo he escuchado, incluso acá el ministro de Industria, Omar Paganini, ha hablado, que es el hidrógeno verde, ¿no? Y las cifras que se manejan son realmente sorprendentes, ¿no? Se habla que para 2040 podría generar 30.000 puestos de trabajo de alta calidad. Explicar un poco cómo es esto que se van a conceder granjas eólicas. Explícanos un poco el proyecto. Mira, Gabriel, creo que hay que ir un paso más atrás y hay que entender lo que es la transición energética. La transición energética es un mundo sin energía fósil, un mundo no dependiente del petróleo y del gas. Ese es el objetivo deseado. Acá empiezan las sutilezas del objetivo deseado en cuántas decenas de años y cómo transcurrimos ese proceso. Por eso es una transición de un estado inicial a un estado final. De un estado inicial con un estado final incierto, porque no sabemos cuál es la tecnología de combustibles que va a ocurrir. Entonces, hoy en día lo que hay es un mundo, la matriz energética del mundo hoy, 82% se abastece de energía fósil. 82%. En Uruguay, que estamos en Latinoamérica del Caribe, que es la región más verde del planeta, en Uruguay, nuestra matriz energética muestra solamente una participación del 40% de energía fósil. El resto de Latinoamérica tiene un promedio de 62%. Argentina, para que tengas una idea, tiene un 88% de energía fósil. ¿Por qué te hago todo este cuento? Porque el proceso de la transición va a ser muy largo. Y en ese proceso tienen que convivir las energías tradicionales con las que se vengan incorporando. Y en ese proceso, perdón, capaz que te estoy cortando, pero en ese proceso, si vos vas demasiado adelantado, ¿no te puede pasar que...? Mientras no descuides lo que estás haciendo, mientras no lo descuides, está todo bien. Está todo bien. Y justamente en ANCAP lo que estamos haciendo es, estamos con un pie, recién hablábamos de los combustibles y del ajuste mensual de los combustibles, y cómo eso pone presión a las gerencias de ANCAP para ser estrictamente profesionales en el manejo de los gastos, sabiendo que los futuros gastos se tienen que solventar con futuros ingresos que van a oscilar con el mercado. Ya no es un tema administrado con el Poder Ejecutivo. No, bueno, pero lo que le iba a preguntar es... Esa pata en el presente no puede obnubilarnos y no puede sesgarnos y decir, el futuro... A ver... Perdón, porque si el 82% del mundo se funciona con combustibles fósiles y nosotros avanzamos y empezamos a generar, vamos a poner 100% de combustible verde, no tenemos a quién venderle. No, el tema es que el mundo va a ser muy demandante. Esa es la captura de valor que tiene la descarbonización. El resto del mundo es muy grande, porque tienen que bajar de 82 a la mitad para estar como nosotros. Entonces, la visión de ANCAP, la visión del país, pero la visión especialmente de ANCAP, es tener un país que es hoy importador neto de petróleo y derivados, y en el futuro ser exportador neto de energía verde. No necesariamente la energía verde va a sustituir todo lo que nosotros vemos hoy de energía. Los autos eléctricos. Cuando decís importador neto, te refieres a que todo lo que producimos lo importamos. Claro, todo lo que nosotros consumimos de gasoil, gasolina, supergas, surge a partir de un petróleo importado. Sí. Entonces importamos energía fósil para consumir. Y en el futuro seguiremos importando energía fósil mientras lo necesitemos, pero vamos a pasar a exportar mucho más energía. ¿Cómo se logra eso? Con una visión de muy largo plazo. ¿En dónde estamos parados hoy? Estamos parados en un escenario en el que el mundo mira a Uruguay hasta con cierto recelo, cierto asombro. Porque Uruguay tiene el 17% de su matriz energética viene de la electricidad. Y la electricidad está generada prácticamente 100% con fuentes renovables. 17% de la energía es energía eléctrica renovable. 40% de energía fósil, el resto es biomasa, ¿no? Pero 40% de energía fósil, comparás con todo el mundo, y Uruguay está en una situación de privilegio. Eso pone el foco del mundo acá. ¿Y qué tenemos nosotros como ventaja competitiva? No tenemos ni el viento de la Patagonia, ni el sol del desierto de Atacama. Pero pocos lugares en el mundo tienen la combinación de sol y viento que tiene Uruguay. Entonces, Uruguay es uno de los 20, 30, 50 mejores lugares del mundo para generar electricidad a partir de sol y de viento. Nosotros en ANCAP
en el marco de la hoja de ruta del hidrógeno verde, estamos a cargo del capítulo del offshore, el capítulo del mar. ¿Por qué es eso? Porque nuestra gente de exploración y producción de petróleo y gas hace 40 años que se especializa en conocer el mar uruguayo. Y hace 40 años que están en trato directo con las grandes empresas de petróleo, que son las grandes empresas de energía, que hoy están impulsando las energías renovables. Y las granjas van a estar entonces, marítimas. Entonces nosotros lo que le propusimos al gobierno, y estamos avanzando, y el primer semestre del año que viene esperamos ya tener ofertas, es utilizar el modelo del oil and gas para ofrecer una decena de granjas, una decena de lugares en el mar para instalar granjas eólicas. Rápido, breve y lo más claro posible para que se entienda. ¿Cómo se genera? Tú tomas agua del mar, la desalinizás y con un molino generás electricidad. Esa electricidad la haces pasar por el agua y separás la molécula del agua en oxígeno e hidrógeno. Ese hidrógeno es hidrógeno producido a partir de energía eléctrica renovable. Ese hidrógeno es el hidrógeno que se llama hidrógeno verde. El hidrógeno verde lo que hace es, como el hidrógeno tiene una densidad de energía muy grande, su molécula es capaz de transportar energía, lo que estás haciendo es, el viento con el que generaste electricidad, lo transformás en una molécula de hidrógeno. Esa molécula de hidrógeno es almacenable y es transportable para juntarla con oxígeno nuevo para producir agua y producir electricidad en otras partes del mundo. Entonces, el objeto de producir hidrógeno verde, en el caso de Uruguay, es exportar sol y viento uruguayo a través de una molécula. ¿Qué ocurre? Las cadenas de suministro en el mundo no están suficientemente desarrolladas. Pero ¿qué ocurre? El mundo ya, en este momento, con el estado del arte en el conocimiento científico, el mundo ya resolvió. Las baterías son para los autos urbanos de pocos pasajeros, poca carga y poco recorrido. El transporte de carga, el transporte de largo aliento, ya sea carretero, marítimo o aéreo. La industria, no toda la industria es electrificable. Todo eso necesita una cantidad de energía que hoy en día solo las moléculas de los hidrocarburos la pueden proporcionar. Lo único que podría competir para sustituirlo es el hidrógeno. Hasta hace muchos años el hidrógeno fue fuente desde los dirigibles, que se prendía fuego por lo peligroso que es el hidrógeno gaseoso, y el hidrógeno como combustible se usa hace muchísimos años. El tema es que no es un combustible seguro para usar en estado gaseoso. La tecnología ha permitido que el hidrógeno se combine con el nitrógeno para formar amoníaco, o que el hidrógeno se junte con CO2 que tú capturás de una fuente perniciosa para el medio ambiente y armes una molécula de metanol que ya es un combustible. El hidrógeno se puede juntar con aceites vegetales para formar aceites hidrogenados, que es prácticamente un gasoil o un queroseno. ¿Tendríamos capacidad de producir volúmenes importantes? Mirá, Gabriel. Sí, ¿nos vamos a convertir en los saudíes verdes en el futuro? Mirá, Gabriel, vos sabés que, es jocoso, pero el viento y el sol es bastante más democrático que el petróleo. Primer punto. Y si yo te digo que Uruguay está en los mejores 20, 30, 50 lugares del mundo y tenemos grandes... Por primera vez, yo me acuerdo siempre que el doctor Valle decía en sus discursos que Uruguay tenía que mirar a la excelencia. Y decía, nosotros no podemos producir tomates para el mundo. Tenemos que producir los mejores tomates para los mejores restaurantes de Buenos Aires. ¿Tá? En esa capacidad de nicho. ¿Por qué? Porque hasta este momento nunca Uruguay, ni siquiera con la carne, nunca Uruguay pudo jugar en las ligas de los grandes volúmenes, en nada. Sin embargo, en el hidrógeno verde, sí. Nosotros en el mar estamos pensando en licitar 10 áreas en el mar. Cada una de esas áreas es capaz de producir energía eléctrica para 1,5 Uruguay. Cada una de esas áreas es capaz de producir alrededor de 300.000 toneladas de hidrógeno por año. Eso son números globales, son números de escala mundial. Sí. Por eso Uruguay, con el prestigio que tiene Uruguay, con la trayectoria que tiene Uruguay, con la reputación que tiene Uruguay, con la primera transición energética consolidada que está dando paso a esta segunda transición energética, con todo eso Uruguay está en la mirada de Europa, en particular, varios países europeos, la Comunidad Europea, Japón. Me lo planteas así y dan como ganas de creer. Bueno, hay que creer. Hay que creer. Ahora también hay que porque creer... También, ojo, porque el mundo de los combustibles
Fíjate lo que nos pasó con el gas, ¿no? Nos hicieron pasar a mucha gente al gas y, por ejemplo, se armó el lío de la regasificadora Argentina y el gas se fue el precio, ¿no? Sí, tenés toda la razón. Eso es por tener un proveedor externo que capaz que no fue del todo confiable. Pero acá, primero tenemos que fijar expectativas. ¿Cuándo se va a producir la primera molécula de hidrógeno verde en el mar? Capaz que dentro de 5 o 8 años, Esto no es soplar y hacer botellas. Bueno, pero en términos históricos... Por eso, primero hay que ralentizarlo. En el futuro, en el gran futuro, todo va a ser eléctrico o todo va a estar en base a hidrógeno. ¿Cuánto falta para eso? 30, 40 años. Por eso en el escenario aspiracional de la estrategia climática a largo plazo que tiene el país y que en noviembre pasado fue presentada por el Poder Ejecutivo, ministro de Industria, ministro de Ganadería, ministra de Economías, acompañando al ministro de Ambiente. Una fotografía que no es usual encontrar, que haya una convivencia tan coordinada entre los ministros de la producción, el ministro de Economía y el ministro de Ambiente, no es común en el mundo. Y por eso Uruguay se destaca. En esa estrategia que lleva a Uruguay a la aspiración de ser neutro en carbono en el 2050, en ese año la refinería debería dejar de producir petróleo. Bueno, te iba a preguntar eso. Tenemos, como para ir cerrando, tenemos que ir pensando en que ANCAP, así como está pensando esto, para crecer y para cambiar, también va a tener que empezar a pensarse para dejar de ser lo que es. En eso estamos. Por eso a partir del 1 de enero del año que viene, ANCAP tiene dentro de su cometido legal, votado por unanimidad en el Parlamento, tiene dentro de su cometido legal participar en el hidrógeno verde y todos los derivados. Esto plantea frentes muy diversos y muy complejos, ¿no? Claro, es distinto, pero sabes que la industria del petróleo está acostumbrada a cambiar. Porque en algún momento se pasó del carbón al fuel oil, y después se pasó al gasoil, y después se pasó al querosén, y después el querosén dio paso al supergas. Claro, Alejandro, pero la industria del petróleo, pero la cabeza de los uruguayos querés competir en el Portland y te dicen, estás privatizando todo, ¿no? Bueno, está bien. Es un tema de confiar o no en el futuro del país. Pero vos pensás que hay caminos que son inexorables también. El cierre de la refinería es inexorable. Es inexorable. O vamos a ir en contra del mundo que quiere ir abandonando los combustibles fósiles. ¿Y de qué hablamos? ¿20 años? Y posiblemente 20, 30 años. ANCAP se está preparando hoy ya en eso. Por eso somos la primera empresa del país que ha puesto en su balance el compromiso de la remediación ambiental en la refinería. Porque nosotros dentro de 30 años, 28 años para ser exacto, en 2050, la refinería de ANCAP debería estar dejando de procesar petróleo. Si va a ser una gran planta de hidrógeno o va a ser una biorefinería que tome como materia prima los aceites vegetales, lo iremos construyendo a nivel del mundo. Pero la refinería como tal tiene que cambiar. Alejandro, fue un gusto haberte tenido. Igualmente, Gabriel. El gusto es mío. Una tanda y ya volvemos.